Las características de las empresarias es que estas 4 empresarias tengan empresas con giros que no sean convencionalmente femeninos, es decir, que no sean cosas como cocina, educación, no sé, cosas como diseño de modas, ¿no? Algo que sea fuera de los oficios femeninos tradicionales. Entonces, ya conseguí a alguien que que tenga una empresa en el área tecnológica, que hace diseño de software. Ya conseguí a alguien que se dedica a la producción, pero además es coach de emprendimiento. Y ya conseguí a alguien que tiene un despacho de arquitectura con una pequeña constructora. Y me falta una cuarta persona que todavía no he conseguido, pero estas 3 ya están. El instrumento va a ser una entrevista con 2 unidades de análisis. La primera es la personal, o sea, a la estudiar a la mujer, con sus datos sociodemográficos, historias de niñez y desarrollo, experiencia educativa, la familia, la percepción de sí misma y de otras mujeres y sus experiencias de vida. Y la segunda unidad de análisis es la unidad como empresaria. Y entonces aquí vamos a analizar los datos generales de la empresaria, la experiencia laboral, la experiencia empresarial, las características del negocio actual, porque puede ser que haya tenido pues empresas previas, ¿no? La percepción de sí misma como empresaria y sobre otras empresarias, la empresa, género y familia, que es como ella pues puede llevar las 3 cosas a cabo, ¿no? Y el contexto general de la coyuntura de pandemia. Realmente se redujeron a 4 porque durante el desarrollo salieron muchísimas preguntas. Entonces, para que podamos hacerlo más a profundidad y sacar más información, se redujo a 4. Y por último, aquí les comparto un cuadrito que yo realicé, donde pongo, es un ejemplo porque pues eran 5 objetivos específicos, pero solo dejé 2 en la presentación. Para los que hagan entrevistas a lo mejor les puede servir. Es una relación entre los objetivos específicos. La segunda columna son los aspectos a analizar, que son básicamente los aspectos teóricos que corresponderían más o menos al objetivo específico. Por ejemplo, acá, ¿qué aspectos de su historia personal y experiencia laboral influyeron? Entonces aquí entran la construcción social del género, el sistema sexogénero, la división sexual de trabajos, roles estereotipos, subjetividad femenina y teoría social de aprendizaje, que todo esto está en mi marco teórico, ¿no? Y las secciones de las entrevistas que corresponden a esto son la niñez, la educación, la familia, la experiencia laboral, y las preguntas que responden pues de la entrevista a todas estas partes, pues son de la 1 a la 5, la 6 y la 7, etcétera, ¿no? De cada sección. Y bueno, rapidito, pues eso sería todo. Muy bien, Tania. A ver, vamos a ver, Patti Gutiérrez comenta qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Pues me gusta la presentación de entrada por la organización, y lo que va a hacer es hacer el estudio con un grupo de mujeres empresarias que no tienen, no son de la tradición de ser empresarias en servicios y cuidados, que es lo tradicional para el género femenino, y va a identificar y a interpretar cómo algunas características propias de su historia, de sus trayectorias y de su cultura han sido como las que han determinado que lleguen y se mantengan como empresarias, ¿no? Entiendo además también que tiene una perspectiva obviamente de género, por lo que como categoría pues la va a estar utilizando para explicar la trayectoria, ¿no?, que va a estar estudiando. La explicación que dio de las unidades de análisis creo que también es clave para entender que por un lado está esa historia personal
con todos como sus temas ahí a explorar, pero está también el cruce con el lado empresarial. Eso fue lo que comprendí. Muy bien. Me parece muy bien, yo coincido con tus comentarios, Tania, me parece un excelente proyecto. A ti te pongo 10, yo entiendo perfectamente claro qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Además tengo dos comentarios. Uno, qué bueno que incluiste lo de la pandemia, porque me da la impresión que en estas épocas, cuando tú entrevistes a alguien, todo va a estar en torno a la pandemia, porque es lo más reciente y quizás hasta te convenga eventualmente, si tus datos después te lo dan, hablar específicamente de mujeres empresarias exitosas resolviendo la pandemia, sobreviviendo a la pandemia, enfrentando la pandemia. Qué bueno que es habla de la adaptación al contexto y a las circunstancias. Mi única sugerencia también es que tienes que grabar todas tus entrevistas, ya sea videograbadas o a veces las mujeres prefieren que sea audiograbada y lo haces con tu celular. Pero todo tienes que tener grabado, todas las entrevistas. ¿Algún comentario más? Veo que Paulina tiene su mano levantada. Paulina Carrillo. ¿O era de la vez pasada, Pau? No, ya está abajo. Muy bien. Pues aplausos, felicidades a Tania, me encantó. Oye, tengo una preguntilla nada más. Sí, adelante. A mí también me gustó mucho su presentación y entiendo el objetivo. Nada más me llamó la atención en su cuadro, que me parece muy útil, sobre la estructura de así como de guión de entrevista. Exactamente. Me gusta mucho. Nada más me queda un poco la duda de las preguntas. Dice de la 1 a las 5, de la 28:50. O sea, son 62 preguntas. Entonces, no sé si sea tan pertinente tener 62 preguntas en una entrevista a profundidad. Bueno, sí, esa es mucho la cuestión sí, es algo que estamos preocupados también para nosotros, pero la estrategia que vamos a desarrollar es que por cada sección voy a dar una o dos preguntas que traten de englobar más preguntas, ¿no? De tal manera que yo pueda, como las entrevistas van a ser en videollamada, yo pueda tener como un tipo checklist al lado y pueda yo ir palomeando las preguntas reales, ¿no? Claro. Efectivamente. Esa es una guía de entrevista. Las entrevistas a profundidad se vuelven conversaciones. Y lo que la guía te ayuda es a que todo lo que tú pensabas preguntar sea contenido, pero muchas veces no tienes que hacer la pregunta porque sale en la conversación y nomás lo vas chequeando. Claro. Y lo más importante de todo esto no es las 65 puntos que tienes que abordar, son los 5 o 6 que no están en tu cuestionario y que tu entrevistado te dice y te añade y te abre la puerta a otras cosas que no habías pensado. Okay. Muy bien, pues nuevamente felicidades, Tania, y mucha suerte la próxima semana con cualquier cosa que te van a hacer, que estamos pendientes de ti, todo el grupo, ¿lo oíste? Claro que sí, muchas gracias. Muy bien, pues ahora pasamos con Guillermo Solís. Ok, ahorita la pongo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ve mi pantalla? Parece que se está poniendo, se está instalando. Sí, se ve. Sí, se ve bien. Bien, el título permanece igual, es Interculturalidad y Salud Mental en Comunidades Mayas de Yucatán. El marco teórico me lo voy a saltar, me voy directo a las preguntas de investigación. Hay unas modificaciones en cuanto a la pregunta principal se mantiene como tal. Y bueno, dice cuáles son los significados, las prácticas y los saberes en relación a la atención, el cuidado y el fortalecimiento de la salud mental de las comunidades mayas yucatecas. Después, en cuanto a las preguntas secundarias, son 5 que planteo, que son cuáles son los significados de los especialistas de la medicina tradicional,
y de la comunidad en general sobre lo que es la salud comunitaria. La segunda pregunta son, ¿cuáles son los saberes y las prácticas que tienen ambas culturas, es decir, la hegemónica y la alterna, para contribuir al cuidado y a la atención de la salud mental? ¿Cómo colaborar con los especialistas de la medicina tradicional para generar alternativas a los servicios de salud hegemónicos desde una perspectiva comunitaria? La cuarta pregunta es, ¿por qué razón no han funcionado los programas institucionales con perspectiva intercultural en el cuidado de la salud mental? Aquí, en cuanto a los conceptos, ¿no? son teóricos, todavía la estoy como puliendo, pero de momento a grandes rasgos así sería. Y la quinta pregunta sería cómo diseñar un modelo intercultural en atención primaria de la salud mental en comunidades mayas. El objetivo general es comprender los significados, las prácticas y los saberes en relación a la atención, el cuidado y el fortalecimiento de la salud mental de las comunidades mayas yucatecas, para contribuir, ¿no?, a la generación de un diseño, un modelo intercultural comunitario en atención primaria a la salud. Los objetivos específicos se desprenden tal cual de las preguntas, sería comprender los significados, ¿no?, de los especialistas en cuanto a la salud comunitaria, analizar los saberes y las prácticas tanto de la cultura hegemónica y la alterna para cuidar la salud mental, colaborar con los especialistas para generar alternativas a los servicios de salud hegemónicos y analizar las razones, ¿no?, por las cuales no han funcionado estos programas institucionales con perspectiva intercultural. Y, digo que no han funcionado, aquí la pregunta de cómo saben que no han funcionado, pues no se han dado seguimiento, ¿no?, en los cambios de gobierno particularmente, porque sí los hubo, pero no se le ha dado esa continuidad. Y luego, diseñar con las comunidades mayas yucatecas un modelo intercultural en la atención primaria a la salud mental. Sobre cada objetivo, digamos, estos son los objetivos específicos. En términos generales, lo que voy a hacer es un estudio etnográfico. Como tal, un estudio etnográfico se puede definir como una investigación que lo que tiene la intención de escribir, de interpretar, de comprender a un grupo social, cultural o un sistema, ¿no? Y lo que se estudia son los patrones de comportamiento, las costumbres, las formas de vida, los significados, las prácticas, los saberes, ¿no? Entonces, como término general, eso está en el estudio etnográfico, se engloba en el estudio etnográfico. Entonces, para el primer objetivo, lo que voy a hacer son entrevistas, ¿no? Para comprender estos significados serían entrevistas, observación participante, el registro, ¿no?, a través de la bitácora, ya sea el audio o el video. Aquí todavía también lo estamos definiendo, con quién y con dónde serían con los especialistas, pues aquí particularmente con este grupo, ¿no?, de especialistas de la medicina tradicional maya, en dado caso, ¿no? En el segundo objetivo sería analizar los saberes y las prácticas que tienen ambas culturas, y pues también sería con entrevistas, observación participante, investigación documental, y serían los usuarios de los servicios de salud, a los trabajadores del sector salud, si es competente también a los especialistas, documentos impresos y digitales. Después, colaborar con los especialistas para generar, y con la comunidad en general, para generar alternativas a los servicios de salud hegemónicos. Sería con el diagnóstico participativo de comunicación rural, también ahí no se ve, pero es en análisis FODA, ¿no?, en donde se evalúan el sistema internamente, ¿no?, y externamente, ¿no?, para ver como diagnóstico, ¿no?, como punto de partida, para saber cómo está la situación, cómo es el contexto, y de ahí tal vez empezar a proponer estas alternativas. Y abajo, más abajo, dice el árbol de problemas, que es una herramienta donde se identifican las causas del problema, el problema como tal, y los efectos de ese problema, ¿no? Entonces, que esa herramienta entra dentro del diagnóstico participativo de comunicación rural. Y sería con las personas de la comunidad, con los usuarios de los servicios de salud, con los trabajadores del sector salud, y también con los especialistas de la medicina tradicional maya. En cuanto a el cuarto objetivo, ¿por qué no funcionan estos programas institucionales? Sería con el análisis documental, entrevistas, análisis del discurso, y particularmente serían entrevistas, ¿no?, con los trabajadores del sector salud,
e incluso con investigadores y académicos, ¿no? Funcionarios públicos y usuarios de los servicios de salud. Y para diseñar sería igualmente para diseñar este modelo, ¿no? Ya sería como el objetivo, el último, en dado caso de que o hacer una propuesta, ¿no? De estrategia sería taller con participación comunitaria, serían estos mismos, ¿no? El análisis FODA podría ser, y a la vez el árbol de problemas, ¿no? Bueno, aquí es el fundamento teórico-metodológico, son, digamos, los ejes o las dimensiones de los paradigmas, que esto tampoco ya lo habíamos platicado, solamente le agrega que la ética y la política, que en este caso son ejes que no se toman mucho en cuenta, pero en este estudio es importante porque los valores, ¿no? Son equivalentes al conocimiento, ¿no? En cuanto a importancia. Entonces van junto con pegado en cuanto a la política también, porque tiene que ver con estos derechos y deberes civiles y con la organización de la comunidad, con la vida pública. Entonces, y pues con la participación comunitaria, ¿no? En cuanto al diseño de la investigación, que es la etnografía, bueno, viene de la antropología, ¿no? En un primer lugar se estudiaba... Continúa. Ok. Aquí nada más lo que quería decir es este modelo en espiral, ¿no? Que es una ida y vuelta que se va retroalimentando en cuanto vamos recabando información, se analiza, se sistematiza y se vuelve a confrontar con los objetivos. Las herramientas. Bueno, aquí sería la investigación documental, que es esta evaluación del material documental, la observación participante, que son grados de participación, en tanto que más activa es la participación es mejor, pues se puede tomar registro de lo que se vive, ¿no? De estas cuestiones émicas y éticas, de lo que es dentro de la comunidad y desde fuera de los ojos del investigador. Después la entrevista cualitativa, semiestructurada en un principio, y ya tal vez con los, por ejemplo, médicos tradicionales a profundidad, evidentemente con algún traductor, ¿no? Análisis FODA, que son estas fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, y el taller de aprendizaje colaborativo, ¿no? Que es una comunidad de práctica o comunidad de aprendizaje para generar contextos, situaciones de aprendizaje, actividades, acciones, para que se generan en un grupo de investigación. Pues la muestra, tengo una tipificación de la muestra, pero todavía estamos en eso, ¿no? Entonces serían participantes voluntarios, expertos, informantes ayudantes e informantes clave, ¿no? Dentro de los informantes clave encontramos a los médicos tradicionales, a los investigadores, a los académicos, traductores, bueno, informantes ayudantes, promotores de salud, en fin. Y ya para finalizar un poco las fases en las ahorita de la metodología en la que estoy, sería en la preparatoria, que es el diseño metodológico, si se puede decir, que se está construyendo, y para luego pasar al trabajo de campo, ¿no? De que es ese acercamiento ya a la comunidad y a la recolección de los datos, a la fase analítica, que sería esa sistematización de esa información, y a la informativa, que sería la socialización de esos resultados, ¿no? Y bueno, eso sería todo. A ver, Rafael López, ¿qué va a hacer nuestro compañero? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues de lo que entendí, es como comprender, bueno, a mí me causa un poquito de conflicto, que siento que tienen preguntas, es que no se vale, y tienen objetivos, el intercambio y que las preguntas, intercambio de 500 pesos para... no sé, como que tienen una concordancia con los objetivos, pero luego se dedica más bien a hablar de los objetivos, pero bueno, en fin, la idea general es la cuestión de los significados y las prácticas y los saberes que yo entiendo que las comunidades mayas le atribuyen a la salud mental, para que con base en ello pues se puedan construir una propuesta. Me parece muy claro el estudio en cuanto a qué es lo que va a hacer, o sea, está definido que va a ser una etnografía tradicional. Veo como un punto a favor que tiene muy claro para cada objetivo específicamente qué es lo que va a hacer, ¿no? Si va a ser entrevistas, si va a ser observación participante. También tiene claro con quién lo va a hacer, con los especialistas pues de la medicina tradicional, con los usuarios del sector salud, con las personas de la comunidad, con los trabajadores de la salud, y ya, esos son como que los principales actores con los que estaría trabajando. Básicamente es eso.
No me queda, yo no soy muy experto en el tema, todavía no me queda como un poco claro ciertas cuestiones de su tema, a lo mejor por ciertos términos que se maneja. Siento que tiene como muchas palabras de repente en ciertas preguntas. Entonces, por ejemplo, el objetivo general tiene muchas palabras, muchos conceptos, entonces eso dificulta un poco, pero eso es lo que percibo. A comparación de la presentación anterior, me parece que está muchísimo mejor el trabajo. Tal vez le falte definir algunas cuestiones de su muestra, concretamente con quienes vaya a trabajar. No recuerdo si mencionó el lugar o la población donde lo va a hacer, pero en términos generales me parece bien. Me parece que las fortalezas que tienen es que tiene claro que va a ser una etnografía y que tiene claro específicamente qué instrumentos va a aplicar con los actores dependiendo del objetivo de investigación. Eso sí me parece muy claro. Ok, bueno, yo de 0 a 10 en la capacidad de decir qué va a hacer y cómo lo va a hacer, te pongo 3. Y te voy a argumentar por qué. Porque en un trabajo etnográfico no hay muestra, y de entrada, cuando empiezas a hablar de tu trabajo, lo que tienes que decir: voy a hacer un trabajo en la comunidad maya de Xochel, y mi actor clave es el curandero fulanito, así como puso Tania, que no tenemos ninguna duda dónde lo va a hacer y cómo lo va a hacer. En tu caso, hablas todo teórico, pero en términos reales y concretos de qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, no, nadie del grupo lo puede decir. De acuerdo, sí. Es que es justo, ese es el, digamos... Dos cosas, pon tu presentación. Hay tres errores muy, muy graves que tengo que decir. Sí. El primero, tus objetivos. Objetivos. Sigue. Aquí. A ver, aquí está. Diseñar con las comunidades mayas yucatecas un modelo intercultural en la atención primaria de la salud. ¿Este es un objetivo de investigación? No. Entonces, ¿por qué? Eso no es un objetivo de la investigación. Igual tienes un montón de términos que si yo como médico, gente de ciencias de la salud, un ingeniero no va a entender. Ni se regula, ni se emancipa, ni modelos hegemónicos. O sea, tus palabras tienen que ser más universales para que cualquiera que lo lea entienda lo que vas a hacer. Me da la impresión, y te lo digo con toda franqueza, que no tienes todavía un proyecto concreto de investigación que te pueda decir: voy a trabajar en esta comunidad, con esta persona, con esta otra persona, voy a pasarme tanto tiempo allá. O sea, en ningún momento en tu presentación hay un aterrizaje con la realidad. ¿Ya me entendiste? Sí, sí. De entrada tienes que hablar de la comunidad, tener una transparencia de la comunidad, tener otra transparencia de el chamán, brujo, si va a ser 1 o 2, del comisario al que vas a entrevistar. O sea, tu trabajo es completamente teórico, lo has reflexionado mucho, lo has pensado mucho, pero la intención del seminario de tesis 3 es que todos esos buenos deseos los concretes en un tiempo, espacio y persona. Que cuando nosotros veamos tu presentación en el coloquio podamos darnos una idea de dónde lo vas a hacer, quién va a participar, cuánto tiempo vas a pasar en la comunidad, qué mecanismos de colección de datos vas a hacer, y que distingas entre lo que es la acción en la comunidad, por ejemplo, desarrollar proyectos, y quitar cosas que no vas a hacer. Tienes regresa un objetivo antes. Un objetivo antes. Analizar los saberes y prácticas que tienen ambas culturas, hegemónica y alterna. ¿Cómo va? O sea, ¿por qué añades la cuestión hegemónica, que me imagino te refieres a los hospitales psiquiátricos y centros de salud mental? Sí. ¿Vas a trabajar allá?
Lo ideal sería en un centro de salud Arriba. No, mental, sí lo dijimos, por ejemplo, ahí están en todos de Valladolid, testigo. y Sí, las no, es que yo comunidades no quiero están, esta tasa digamos, vale 100 pesos, 50 pesos en el centro. Lo tenemos que No, adivinar. es que yo no quiero Sí. eso. Qué bueno que no lo porque dices, mi si regalo yo sí fuera sale tú, caro, sí me costó 500 yo no lo pesos. añado. Y lo fui a Porque comprar a entonces la vas a plaza trabajar y me doble. salió caro. Vas a tener que pasar Y yo, 6 veces yo compré en un lo centro que de pusieron salud en el o papelito, hospital porque por psiquiátrico, eso dimos y papelito. 6 veces ¿Sí o no? un año en la comunidad, ¿Sí no? para que puedas Por eso comparar. cada quien escribió Sí. que era lo que quería. Y esa Yo por falta de eso di concreción mi papelito es lo que, de lo que te quería. impide hacer costo-beneficio y calcular el tamaño y la factibilidad del proyecto. Hay una mejoría de cuando empezaste, pero tu presentación no nos indica a los oyentes qué vas a hacer, quiénes participan, en dónde. Y por favor, si hablas de un estudio etnográfico, no vayas a decir muestra, hijo. Sí. Es una aberración metodológica. En un trabajo etnográfico no hay muestras. Las muestras son exclusivas de los trabajos cuantitativos. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, Doc, creo que también el objetivo 3 está muy ambicioso, colaborar con las y los especialistas de la medicina tradicional para generar alternativas a los servicios de salud. Creo que aquí lo importante del trabajo de Guillermo es identificar esos saberes tradicionales mayas y posteriormente con los resultados que tenga de esta investigación, él puede ya trabajar ya sea directo con la comunidad o a través del gobierno para colaborar en un programa donde intervengan ambos saberes o diseñar un modelo, como lo dice el quinto objetivo. Pero yo creo que aquí lo importante es identificar esos saberes para que salgan a la luz y se tenga ese conocimiento. Solo los 2 primeros objetivos son reales. El colaborar para generar alternativas de los servicios de salud, eso solo puede ser la fundación que tenga un chorro de lana. Sí. Eso no es un objetivo. O sea, tú has puesto demasiadas cosas, adornado mucho tu proyecto, a costa de concretar en la realidad qué y cómo vas a hacer las cosas. Tienes que ponerte las pilas, ¿eh? Sí. Bueno. Muchas gracias, doctor. Encantado. Entonces, continuamos con Paulina Carrillo. Doctor, igual quería hacer un comentario mientras se prepara Pau del trabajo de Memo. Igual, tener cuidado igual en la parte metodológica, porque como mencionaba Paulina, el objetivo 3 de colaborar ahí correspondería más que una etnografía, ya estudios como de investigación-acción, participantes, o sea, los últimos 3 objetivos están más enfocados en esa metodología y pues hay que cuidar también esos aspectos metodológicos entre la técnica de observación participante y ya el diseño del estudio que no correspondería a lo etnográfico propiamente. Sí, gracias, Susana. De nada, Memo. Gracias. Paulina. Hola, me salí 2 segundos, ahí voy. Quería llamar la atención, ahí voy. Ajá, ya la llamaste, sí. Ahora voy a compartir pantalla. Pero como que aquí mis ojos no me dejan. Ahí voy, ¿ya pueden ver la presentación? No, sí. Ok, perfecto. Muy bien, pues bueno, mi tema es las mujeres científicas, el análisis de los factores psicológicos, educativos y socioculturales, para poder nada más enmarcar de qué se trata el estudio. En resumen, es que partimos de que la presencia de las mujeres en la ciencia no ha sido igual que la del hombre, entonces se considera este análisis descriptivo desde el género, que permite visibilizar y analizar el camino recorrido por estas mujeres, sus condiciones de acceso, los obstáculos que han enfrentado, así como esos factores psicológicos, educativos y socioculturales que han permitido esta permanencia.
La pregunta de investigación es cómo se explica esta permanencia y consolidación de la trayectoria científica de las mujeres que pertenecen al SNI, de Centros de Investigaciones de Yucatán, desde un análisis descriptivo de género de estos factores psicológicos, educativos y socioculturales. Los 4 objetivos permanecen igual. Uno es el análisis de las variables psicológicas, y ahorita les voy a mencionar cuáles son esas variables a estudiar. Identificar los obstáculos y oportunidades en los aspectos educativos y laborales durante su formación, desarrollo y consolidación. El análisis de los factores socioculturales que tienen que ver con las oportunidades y obstáculos que han enfrentado, y evaluar esa percepción de las mujeres en relación a su institución a la que pertenecen. Para poder hacer esto, me pidieron definir los 3 factores para poder hacer el análisis. El estudio va a ser mixto, entonces, bueno, la definición de los factores: el psicológico son todos los elementos que tienen que ver con los procesos mentales y que dan, pues, lugar al comportamiento de este sujeto. Los educativos son todas las condiciones internas y externas que se refieren al aprendizaje y al desarrollo de la trayectoria educativa del sujeto. Y los socioculturales son las interrelaciones sociales determinadas por una cultura en específica, que pues tiene que ver con cómo se modifica la sociedad o cómo está constituida esta. Entonces, lo que hago es un análisis de factores. Esta todavía no es ninguna parte, ni es quali ni es quanti, sino es la descripción operativa, operacional de cada uno de los factores para poder pasar a la metodología y poder hacer posteriormente los instrumentos. Entonces, el psicológico me voy a basar en la motivación al logro y la autoeficacia. Hay muchos autores de estos 2 términos, pero bueno, la motivación al logro se ha definido como ese comportamiento que busca esta persona para alcanzar metas y el deseo de mejorar, inventar, crear y de obtener cierto nivel de excelencia, que es lo que representan las mujeres, por ejemplo, el alcance del SNI. La autoeficacia, que tiene que ver con la autoeficacia académica, es decir, la percepción de la capacidad de rendir y de crear pues nuevos artículos, colaborar en tesis, todo lo que involucra la actividad académica. Educativo, pues el logro educativo es el máximo grado de estudios que han alcanzado según el nivel educativo que corresponda, ¿no? En este caso podría ser doctorado, y nada más voy a estudiar cómo alcanzaron su doctorado. La trayectoria educativa y laboral, que se basa en cómo decidieron ingresar a la carrera, qué formación tuvieron, cómo egresaron, qué actividades profesionales realizan, a qué se dedican. El modelo profesional me habla sobre la persona en la que ellas se fijaron para poder trazar su deseo por dedicarse a la ciencia. Puede ser allí un profesor, una profesora, o su papá, su mamá, entonces hay que identificar quién. Y lo sociocultural, tenemos vida marital. En el caso de que tenga una relación de pareja, es muy importante saber qué tipo de relación tiene con la pareja, cómo es la comunicación, la distribución de roles, la profesión, el estilo de crianza, etc. Con la familia, pues ya involucra la parte, si es familia extensa, familia nuclear, el tipo de familia, los niveles educativos de la familia, el modelado de los padres, los roles en el hogar, etc. El apoyo social tiene que ver con lo que ella recibe de las personas relevantes que la rodean, puede ser familia, padres o amigos, que tiene que ver con la conciliación entre la familia y el trabajo, y los factores culturales que se basan en roles de género, estereotipos de género, y pues todo lo que tenga que ver con la población en específico. Entonces se define como un modelo mixto, y dentro del modelo mixto, pues depende del autor que consulten, van a ver que hay diferentes tipos de modelos. El modelo que yo estoy... Te interrumpo, mejor dinos qué vas a hacer y déjanos juzgar a nosotros qué tipo de estudio es. ¿Ok? Sí, pasa a la siguiente. O sea, no leo No, gracias. Okay. Tengo 2 fases en el estudio. La primera fase es cuantitativa. En esta fase se pretende realizar un instrumento, pero pues mi asesora me comenta que si tengo instrumentos estandarizados, se puede aplicar una batería de instrumentos estandarizados y un cuestionario autoadministrado en línea que pues abarque las diferentes áreas que necesitamos saber. En este caso del Quanti son 232 mujeres y pues son las que contesten, se van a dirigir a todas, y posteriormente se hará un análisis descriptivo y de frecuencias. Después de que tenga los resultados. ¿Qué tipo de mujeres vas a... te hace falta que nos digas las características de esta muestra para que entendamos si tiene relación
no con tu título. Ok, son estas mujeres. Las 232 son las que tienen a su izquierda, que dice C de candidata, SNI 1, SNI 2, SNI 3, y las diferentes áreas que conforman el SNI. En total hay 68 candidatas, 121 SNI 1, 34 SNI 2 y 9 SNI 3. En total son esas 232 a nivel cuantitativo. Ok. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Okay. De esas 232, las que contesten son las que voy a procesar con análisis descriptivo y de frecuencias, y entonces paso a la segunda fase. Esa segunda fase es cualitativa y el instrumento es una entrevista a profundidad, y la muestra que voy a seleccionar se llama muestra homogénea, que tiene que ver con características similares de la población. Es decir, que si de esas 232 me contestan 100, tengo que seleccionar, por ejemplo, mujeres que lleven 10 años perteneciendo al SNI, que sean SNI 2, que estén casadas, que tengan 2 hijos. Entonces voy a empezar a buscar